Hoy en Nuestra Gente, el podcast, presentamos un testimonio real, una historia marcada por cambios abruptos de depresión, migración y un proceso de reconstrucción personal que transformó el dolor en propósito. Desde Puerto Rico hasta la Florida Central, recibimos aquí en Nuestra Gente a Dali Pérez, que dirige un movimiento llamado Madrastras. Muchísimas gracias, Dali, por acompañarnos. Gracias a ti por tenerme en este espacio, en honor. Bueno, y hablemos entonces de dónde viene Dali. Ya dije que de Puerto Rico, pero cuéntame un poco de tu historia. Bueno, yo vengo de Puerto Rico, de Caguas, del centro y corazón de la isla. Los que saben de Puerto Rico, nacida y criada, 30 años allá. Y los que saben del huracán María, con los vientos llegamos aquí. 10 días después del huracán llegamos acá, a los Estados Unidos. Así que en ese momento, eso fue en el 2017, ya estamos hablando casi 10 años, ¿no? Fue un momento, un cambio bien drástico para nosotros. Yo soy casada, 17 años ya, tengo mis 2 hijos, mis astros. Y en ese momento habíamos acabado de comprar casa en Puerto Rico, nuestra primera casa. Ese año 2017, Wow. en marzo, septiembre llega el huracán. Así que no, teníamos quizás unos 5 o 6 meses de decir, logramos esa meta en nuestra vida, como matrimonio, como familia, y de repente decimos todo se fue. Y llegamos acá a los Estados Unidos con un cambio demasiado drástico de tener nuestro hogar, nuestra familia, a vivir 9 personas bajo un mismo techo. Y desde cero. Y desde cero nuevamente, a tener que reconstruir. Porque sabemos que tienes este movimiento de madrastra, pero te tocó la maternidad tú como madre directamente. Sí, cuando yo empecé con mi esposo, el niño tenía 2 años de edad, chiquito, pequeño. Ya entonces, luego de eso, más o menos 4 años de relación es que tengo mi primer hijo, luego tengo el segundo, corridos uno detrás del otro. Así que ya te podrás imaginar, ahí viene una pausa porque están los dos muy pequeños, así que me quedo en la casa, dejo de hacer todo lo que estaba haciendo. Y en ese momento pasa un proceso donde ya ahora mi hijastro no estaba fines de semana alternos con nosotros, sino que ahora venía con nosotros una semana sí y una semana no. Así que todo me toca de corrido, tener los 2 niños pequeños, más ahora entonces mi hijastro viene una semana sí y una semana no, que es una responsabilidad adicional con la cual yo siempre estuve de acuerdo desde un inicio, sin saber el impacto emocional que eso iba a tener en mi vida. Porque como hablábamos, la Dali soñadora, la Dali creativa, la Dali emprendedora, pues yo no sé si te pasa, pero nosotras somos Wonder Woman, ¿verdad? Lo podemos Hacemos hacer de todo. Multitasking. Y en ese pensamiento multitasking quizás pensé que podía encargarme de 3 menores, de la casa, de la comida, de toda la imagen, el emprendimiento, y eso no es posible. Especialmente cuando los niños son muy pequeños. Hay unas etapas que pues, uno tiene que balancearlo, ¿no? Y cuando me llegué a ese momento, pues realmente me topé con una pared, literalmente. Con una realidad que yo no estaba lista, no tenía las herramientas, no tenía un apoyo, un círculo de apoyo que pudiese obtener esas herramientas para sobrellevar todas esas etapas y me topé con esa pared y una depresión muy grande. Ya. Y ese momento de esa depresión influenció en gran medida el hecho de que estabas también criando a un niño que no era tu hijo, no había salido de tu vientre. Entonces también es una doble responsabilidad porque tienes también la presión de la madre de ese niño porque comienzan a juzgar. Me lo estarán cuidando bien, este nivel de convivencia o me robará un poco del amor de mi hijo. Cuéntanos un poco ese momento. Fíjate, no te pudiese decir que la depresión me influenció por el hecho de que Leonel estaba allí, porque Leonel yo siempre lo he visto como mi hijo. Él es mi hijo, él es parte de mi casa, él es el mayor de la casa, como yo siempre digo. Fue más la responsabilidad y el hecho de que yo, Dali, tenía que echarme a un lado con mis proyectos y poner en pausa para entonces asumir este rol de mamá full time cuando yo no estaba preparada para eso y con los retos que eso conlleva. Y recuerdo que en una ocasión, la mamá de años después,
que ella no sabía que yo estaba pasando por ese proceso de depresión. Ella usualmente lo llevaba o lo buscaba cuando le tocaba el día, ¿no? Y la que estaba en la casa era yo, así que yo pues salía a recibirlo o a dárselo. Y años después, cuando ella sabe, ¿verdad? Y conoce de mi historia, que pasé por esa depresión, me dice, wow, Dali, siempre que tú salías, yo te veía mal. Te veía despeinada, te veía con la misma pijama, ¿sabes? Que físicamente no te Ujú. arreglabas. Y yo siempre decía, pero ¿y qué le pasa a ella? Si ella, pero ¿y por qué ella está así? Mira, Ujú. como en términos de que no se arregla, no se cuida, pero no sabía que era lo No que me estaba sabía la pasando. Y realidad. cuando escuchó la historia dijo, wow, ahora puedo entender cada vez que te veía así. Pero yo misma no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta de que yo me levantaba con la pijama y me acostaba quizás con la misma pijama o me venía a dar un baño a las 9 a las 10 de la noche o a veces decir si estaba tan cansada, mira, olvídate del baño y me baño mañana. A ese nivel. Eh, y es interesante porque yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta que yo estaba en una depresión. Y tu esposo? Mi ¿Cómo esposo, respondía mi, ante esa situación? mi esposo trabajaba mucho, demasiado. Se iba bien temprano y llegaba tarde. Que fue un tiempo crítico como familia porque pues no pasaba, la mayor parte del tiempo yo estaba sola con los niños y él llegaba tarde, llegaba cansado, así que los pocos momentos que teníamos de compartir eran los fines de semana, tratar de relajarnos, de no hablar de problemas, ni de estreses, ni de nada, así que fue un tiempo donde yo te pudiese decir que quizás me sentí sola. No porque él quería dejarme sola, sino pues él Ujú. estaba en su responsabilidad de trabajar, de proveer, y yo estaba en mis responsabilidades en la casa. Así que yo ni tan siquiera hablé con él, quizá de cómo me sentía, porque yo no lo entendía tampoco. En, dormías en silencio con ese dolor. Es así. ¿Y cómo lograste salir de eso? ¿Buscaste ayuda? Mucha oración. Yo soy una mujer de fe, me crié en la iglesia. Tuve un tiempo que me aparté, cuando ya salí embarazada de mi primer hijo, ¿no? Regresamos a la iglesia, mi esposo y yo, ya llevamos ya 15 años aproximadamente yendo a la iglesia sin dejar de ir. Y yo me agarré de la fe, me agarré muchísimo y le pedí a Dios que me sacara de ahí, porque después de un tiempo, ya quizás de 1 o 2 años, me empecé a dar cuenta que algo no estaba bien en mí y esa no era yo, me perdí. Y hubo como un despertar en mí de decir, yo tengo que salir de aquí, algo no está bien. Y entonces ahí empecé a orar y empecé a pensar qué puedo hacer diferente. Y empecé a ajustar y a hacer unos cambios. Ujú. Eventualmente sí, fui a terapia y busqué esas ayudas porque es importante. Nosotras, aunque somos Wonder Woman Ujú. y queremos hacerlo todo, siempre vamos a necesitar una persona que nos acompañe, ya sea un psicólogo, un terapeuta, un life coach, una comunidad, el lugar que esté diseñado para ti, para que te ayuden y te dejen esas herramientas. ¿No? Y que puedas tener ese acompañamiento porque sin duda dentro de cuatro paredes, con una familia ensamblada que tenías y más lo que comentas, tu esposo trabajando, estabas prácticamente sola en esa casa, en ese hogar. Dentro de todo ese proceso, ¿en qué momento pasan por tu cabeza intentos o pensamientos de suicidio? En ese, yo, como te mencioné, mientras estaba pasando por ese proceso, no sabía que estaba pasando por ese proceso. Pero luego que viene este despertar, decidir, no tengo que hacer algo, y entonces empiezo a analizar cómo yo me llevaba, qué yo pensaba a través de terapia, me di cuenta que lo que tenía eran pensamientos suicidas y yo vivía nosotros le decimos un monte en Ujú. Puerto Rico, ¿verdad? En la montaña. Vivía en un área que era bastante elevada. Así que cuando salía de la casa tenía que tomar varias curvas y varios caminos, ¿no? Hasta que uno bajaba, a decir, a la ciudad. Y mientras yo manejaba por aquellas curvas, yo me imaginaba tirándome por los riscos, le decimos, Ujú. con mis hijos en el carro.
cada vez que yo bajaba por allí, muchas veces. Y en muchas ocasiones manejaba muy rápido para la velocidad que se supone que tú manejes en unas curvas, poniendo realmente mi vida en peligro y en peligro la vida de Claro. mis hijos. Y tenía esos pensamientos muy recurrentes. Gracias a Dios, eso nunca pasó, nunca lo hice. Yo creo fielmente que Dios estaba en control y me estaba protegiendo, ¿verdad? Porque Él Amén. tiene un propósito con todos nosotros. Y eso nunca pasó. Pero luego de ese tiempo que pude reflexionar, que empecé a despertar, a hacer cambios, pude entender, wow, yo tuve unos pensamientos suicidas y no me di cuenta. Y me di cuenta entonces ahí la importancia de la comunidad, la importancia de estar conectado a personas, la importancia de hablar, de tener gente cerca, que tú puedas ser vulnerable y decirles realmente quién tú eres y no te miren diferente. ¿Cómo entonces eh, nace ese movimiento que has creado en torno a las madrastras? Porque sabemos que en la Florida Central te has convertido en un ente de referencia. La primera que yo escuché esto de madrastras, como que a mí me chocó en lo particular, Dali. Yo dije, madrastra, ¿en serio? ¿Se habla de esto? Porque es un tema como que la gente no le presta mucha atención, aunque sabemos de muchos hogares que no la pasan fácil. Realmente yo cuando empecé con mi esposo, yo no tuve ningún problema con que él tuviera hijos. Para mí eso no fue un nicho. Y siempre lo acogí como mío, con sus altas y bajas, con sus retos, con los cambios. Cuando él vino Ujú. a vivir una semana sí, una semana no. Cuando venimos para acá es otro cambio, es otro reto porque ahí él viene 100% con nosotros. ¿Sabes? Que Que eso, el niño vino 100% con ustedes, es decir, ya no cuando, estaba compartida la custodia. cuando vinimos para acá, que nos mudamos de Puerto Rico, la mamá se queda en Puerto Rico. Nos venimos todos, nos traemos al niño. Así que él vive con nosotros 100%. Ya 2, 3 meses luego de eso, la mamá se muda para acá también, para Orlando, vivíamos bastante cerca, pero él se queda viviendo con nosotros 100%. Entonces ya se iba a fines de semana con su mamá, porque la escuela donde él estaba era la que estaba en nuestro vecindario. Ese primer año de las escuelas diferentes, el idioma, el ajuste, él pasó bullying en la escuela los primeros meses, fue muy fuerte emocionalmente para la familia, no en términos de issues familiares, sino de ajuste, de cultura. Y ese cambio tan fuerte y decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y Ujú. cómo, y con qué se come eso? ¿Verdad? Así que ese cambio, ese proceso sí fue fuerte. ¿Y en qué momento decides, voy a crear un movimiento partiendo desde tus propias vivencias? ¿Cuándo se da? ¿En qué año? Eso comenzó en el 2020. Luego de la pandemia, ahí vimos como muchas personas que no pasaban tiempo juntos, que ahora tenían que pasar tiempo juntos, empezaron los hechos porque no podían convivir. Vi también como las personas que ya no podían ir a la iglesia, a la estructura de la iglesia, se sentían perdidos porque no sabían cómo ser su propia iglesia en su casa, Ujú. ¿no? De hacer sus oraciones o sus cánticos, sus palabras, sus enseñanzas. Y yo me sentí ministrada en mi corazón de compartir lo que Dios había hecho con nosotros y con mi familia y todo el proceso que hemos pasado, el proceso de restauración, el proceso de unidad, de realmente olvidarnos lo que esté pasando afuera y enfocarnos en nuestros Ujú. hijos, el proceso de que los 4 adultos, pues su mamá está casada y tiene una niña con su matrimonio, que llevamos más o menos el mismo tiempo, lo que ella lleva con su esposo, que nosotros, mi esposo y yo. Así que llegar a ese punto donde los 4 adultos nos podemos comunicar, nos hemos ido de viaje, celebramos cumpleaños, despedida de año, acción de gracias juntos y nada pasa, porque la realidad es que el beneficio es para los niños. Y al yo ver todo eso y ver cómo durante la pandemia muchas familias no podían hacer eso, entonces entendí que lo que Dios había hecho conmigo no era solamente para mí. Y hay muchas familias que necesitan esos recursos. De hecho, hoy cuando las personas llegan a mí, así mismo como, ¿qué es esto? Ujú. ¿Qué es esto que Sí, tú estás porque haciendo que yo no entiendo? Me dicen, Dali, que son madrastras que llevan más de 20 años, 20, 25 años. Dali, si yo hubiese encontrado algo así cuando yo estaba empezando en mi ujú. camino, yo creo que mi historia hubiese sido diferente. Te decía al principio,
el hecho de que me pueden robar el amor de mi hijo, conviviendo en el hogar de otra mujer, es que se puede dar, porque quizás ese niño recibe más atención o más amor con la madrastra que con su propia progenitora. Entonces, cuéntanos un poco así como que de esas anécdotas que se presentan y anécdotas y realidades muy duras también. Sí, eso, fíjate, pasa, pero muchas veces es miedo también, de Ujú, parte, por ejemplo, lo que estabas hablando de la mamá que siente el miedo de decir, me van a robar el amor de mi hijo. Y si se va para allá, quizás le va a ujú. decir mamá a ella y de repente yo voy a ser desplazado, voy a ser la Sí. segunda. A veces eso es miedo y no necesariamente eso va a pasar, pero sí pasa también. Ujú. Pasa a veces que la madrastra o el padrastro quieren obligar al niño a que le diga mamá, que le diga papá. Yo no estoy en contra de que el hijastro te diga mamá o papá si él le nace decírtelo, ¿no? Porque han construido una relación. Pero de ahí a obligarlo a que le diga mamá o papá, pues mira, él tiene su mamá y tiene su papá. Él no tiene que decirle mamá o papá a nadie más si no le nace hacerlo. ¿Cómo se da esa relación con tu hijastro? ¿Cómo te llama él? Él me llama por mi nombre, me llama por mi nombre y para mí eso está fenomenal. Porque para mí, yo soy para él lo que él necesite de mí. Y para mí, él es mi hijo y yo lo trato como tal. Pero fíjate que cuando él tenía unos 15 16 años, entre 14 más o menos unos 14 años, eh, él un día me dio las gracias porque yo nunca lo he tratado como el hijo de su esposo. Esas fueron sus palabras. Gracias porque tú nunca me has tratado como el hijo de tu Wow. esposo. Tú me tratas como tu hijo. Él no me dice mamá, pero él sabe quién yo soy. Que le has dado ese amor de Que le, madre, exacto. y cuando yo estoy, él sabe que él cuenta conmigo como su madre para lo que sea. Y muchas veces me llama a mí antes de llamar a su papá. La mayoría de las veces él consulta las cosas conmigo primero. Qué Porque linda. ha sido la relación que yo le he dado y la apertura de que yo estoy para ti como tú me necesites, cuando tú me necesites. Estos hijastros, estamos hablando de esta parte bondadosa, de esta madrastra buena gente, y estamos hablando de estos conflictos también que pueden surgir entre familias. Pero ¿y qué pasa con estos hijastros que son un infierno, que son una locura, que se la ponen difícil a la madrastra, porque hay que ver también esta otra parte, Ujú. cómo lidiar con eso? Eso tiene dos aspectos. Número uno, está el aspecto emocional, que es cuando el hijastro quizás tiene heridas todavía, quizás fue un divorcio traumático, quizás tiene unos recuerdos que no ha sanado, quizás tiene el conflicto de lealtad que hablamos al principio, quizás si es una niña y tiene una relación estrecha con su papá, pues le pueden dar celos, porque es una Ujú. mujer, una intrusa que me va a robar el amor de mi papá. Eso pasa con las niñas más que con los varones son más Sí, desapegados con el padrastro. Y está ese aspecto, ¿no? El aspecto emocional de lo que el niño está viviendo, que tenemos que entender que muchas veces cuando reaccionan de manera adversa, no necesariamente es porque tienen un problema con la madrastra, sino porque dentro de ellos hay unos hechos que no se han trabajado. Y está el aspecto de papá, que ujú, no disciplina. Muchas madrastras, y es un factor común que escucho muchísimo, que papá dice, si él está conmigo o ella está conmigo solamente 2 fines de semana al mes, yo no voy a pasar ese fin de semana regañándolo. Lo que quiere decir que ese fin de semana todo es permitido, nada se regaña, no hay límites, no hay disciplina, no hay estructura. Y entonces empiezan esos conflictos, donde le hace la vida imposible a todo el mundo y la madrastra está de manos atadas. Porque sí, si papá no quiere disciplinar, ¿qué puede hacer la madrastra? Y eso es un conflicto bien grande que trae al matrimonio, donde en muchas ocasiones termina en divorcio. Porque papá claro. no entiende que ese niño necesita, todo niño, necesita estructura, necesita disciplina, necesita corrección. Y papá, que es la figura principal de papá y madrastra, porque madrastra puede apoyar en la disciplina, pero si papá no es el principal en la disciplina, no hay nada que madrastra pueda hacer que realmente haga un efecto en ese niño, porque ellos saben Ujú. quién realmente tiene la autoridad mayor y es su papá biológico o su mamá biológica.
Así que esos dos aspectos están bien presentes cuando esos hijastros llegan a dar esos problemas, ¿no? Dentro de la casa, donde podemos ver el aspecto emocional, que no necesariamente papá es firme, es disciplinado, estructurado, pero el niño viene con estos altas y bajas, porque quizás también en casa de mamá la rutina es diferente y casa de papá las reglas son diferentes y va a haber siempre un roce, ¿no? De cómo someterme a la disciplina de casa de papá. Pero también está el aspecto donde cuando papá dice, yo no voy a regañar porque yo no voy a ser el malo, entonces ahí crea un conflicto muy grande. Sí, y entonces dentro de tu comunidad de madrastras, ¿cuáles son esos recursos que ustedes le ofrecen a estas madrastras, ¿no? Para que puedan lidiar con temas como ese y con muchos otros que se presentan en el día a día en sus hogares. Uno de los recursos principales es el programa de madrastras que tenemos. Tenemos un programa de madrastras de 12 semanas donde no solamente entrenamos a esa madrastra, sino el matrimonio. Porque la madrastra puede coger todas las clases que quiera, pero si no estamos en sintonía no va a funcionar. Así que trabajamos con el matrimonio para que ambos puedan entender esas distintas perspectivas, esos distintos roles, por qué esos hijastros quizás actúan como actúan, por qué la ex o el ex actúa como actúa, qué puedo hacer en esos escenarios y cómo yo me pongo de acuerdo con mi esposo. Eso es lo más importante. Si el matrimonio está de acuerdo, todo lo demás se puede sobrellevar porque tenemos un plan. Así que trabajamos eso bien, bien puntual y también el apoyo dentro de la comunidad de madrastras. Tenemos una batería de recursos, psicólogos, terapeutas, pastores, life coach, de finanzas, de estrategia, para que puedan adquirir todas esas herramientas para su día, su diario vivir, porque esto es un día a día. Esto no es... ¿No? Y es la vida real, no es así. no es una película. Entonces, ¿qué es lo que más te dicen estas madrastras cuando llegan a ti, por ejemplo, para participar de esta capacitación, si se le puede llamar de esa manera? ¿Qué es lo que más te dicen? Pues mira, uno de los factores comunes es ese que estamos hablando de la disciplina. Eso es un tema muy fuerte y las finanzas también. El tema de la disciplina, donde papá no disciplina, donde llegamos a un acuerdo y no se cumplió. Dijimos que la disciplina iba a ser así, no se hizo y después papá no quiso regresar a estructurar nuevamente y el tema de las finanzas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones papá tiene que pagar una pensión alimenticia y eso afecta a las finanzas del hogar. Sí. Y entonces, ¿cómo manejamos esas finanzas? No porque papá ya paga una pensión, pero mamá quiere que pague adicional porque quiere que esté, digamos, en deporte. Y eso no lo incluye la pensión alimenticia. Pues ahora, a lo mejor ese papá tiene una pensión de $1,000, $1,500 y todos esos debates se dan por el tema del dinero que no se hablaron antes del matrimonio. Bueno, y Dali, yo quiero que mirando esta cámara, aquí puedas hablarle a esa mujer que hoy día no la tiene fácil y que está en depresión. ¿Qué le podemos decir? Lo primero que te puedo decir es que te encuentres tú. Así como yo me perdí en algún momento de mi vida, olvidé quién yo era y en el momento que estaba pasando esa temporada yo me enfoqué más en lo que no tenía que en lo que tenía. Así que me desenfoqué del rol que tenía como madre en esa temporada. Así que si estás pasando por un momento difícil, número uno, quiero que pienses en qué temporada estás y qué es lo mejor que tú puedes hacer en tu temporada. Y en vez de enfocarte en lo que no tienes, en lo que te falta, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes sacar lo mejor de esta temporada? Número dos, que te encuentres a ti. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para tu vida? Como madre, como esposa, como madrastra, como amiga, como hija. Y lo tercero es que empieces a hacer cambios pequeños y te acerques a una comunidad, a una amiga, a una pastora, a una consejera, a una terapeuta. No hagas las cosas solas. Siempre hay que ser cuidadoso a quién vamos a escoger para hablarle de nuestra intimidad, pero no puedes estar sola en el proceso. Porque si estás viva, escúchame bien, si estás viva, hay un propósito para ti. Si estás viva, si te levantaste hoy, abriste tus ojos, es una bendición. Hay esperanza, así que no te me puedes quedar en un solo lugar, no te me puedes quedar escondida, no te me puedes quedar apagada, no te me puedes quedar sola.
quiero que hoy encuentres eso, una cosa que vas a hacer diferente y que vas a comenzar a renacer, a ser la mujer que Dios quiere que tú seas. Y esa madrastra que siente que no encaja, ¿qué palabra puede escuchar de ti hoy? Yo soy bien creyente, y lo he dicho en muchas ocasiones en distintos medios, que toda mujer y todo hombre es escogido para bendecir la vida de alguien. A veces son nuestros hijos propios y a veces son esos hijastros. Si te sientes perdida en tu rol como madrastra, que no la tienes fácil, que hay mucha complejidad, piensa qué es eso que tú tienes que beneficia la vida de tu hijastro. Porque ahí es que está la clave. Eso que tú tienes, que nadie tiene, que lo tienes solamente tú, es lo que tú vas a sembrar en la vida de ese menor, de esa niña, de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto, que va a dar su fruto y va a dar su fruto a su tiempo. Y finalmente, y si pudieras abrazar esa versión tuya que estaba rota allá en Puerto Rico. Ay, yo le diría que todo va a estar bien, que tengas paz, que fuiste llamada para lo que estás viviendo y que nadie lo puede hacer mejor que tú. Eres tú la escogida para esta misión. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia y también muchas gracias por apoyar a tantas mujeres que están allá afuera y que no la tienen fácil. Gracias a ti por la oportunidad, un placer. Muchísimas gracias, Dali. Historias como esta nos recuerdan que detrás de cada rol hay procesos que no siempre se ven. La experiencia de Dali Pérez pone sobre la mesa una realidad poco visibilizada, las de las madrastras, mujeres que asumen desafíos emocionales, familiares y personales en medio de expectativas muchas veces silenciosas. Su testimonio no solo expone el dolor, también evidencia la capacidad de reconstrucción, fe y propósito. Esta fue una historia real, contada sin filtros, y a ti que nos estás viendo por primera vez, te invitamos a que actives esta campanita y no te pierdas ninguno de nuestros episodios, Nuestra Gente, el podcast, donde cada historia importa, porque habla de todos nosotros. Hasta una próxima.